Conecta TV Radio presenta Agenda País 4.0, un espacio de análisis y opinión alternativo desde lo técnico para el desarrollo del Ecuador. Iniciamos. Muy buenas tardes con la audiencia de Agenda País 4.0, Conecta TV Radio y Ecotel en la ciudad de Loja. Este es un programa un poco diferente. En realidad hoy nos trasladamos a nuestro lado femenino, el programa, pero con un tema muy importante. Obviamente es parte de la Agenda País que lo hemos venido tratando durante estos 4 meses ya, y por lo tanto hemos invitado a 3 personas de primer nivel en cuanto a su liderazgo y a su rol de mujeres, especialmente en la parte de la empresa. Tenemos a María Elena Amigo, quien es la presidenta de la Cámara Chileno-Ecuatoriana de Comercio, con su sede en Santiago, y que es la gerente general del Grupo Montum, un estudio jurídico de primer orden en Chile. Por otro lado, tenemos a Mónica Torresano, quien ella es profesora del IDE Business School, consultora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Y tenemos a Judy Narváez, quien es comunicadora y con su rol importante anteriormente, inclusive en las relaciones públicas, a cargo en la gestión pública precisamente. Así es que esperamos que este programa sea del agrado de ustedes. Insisto, es parte del rol de la Agenda País que queremos construir, que queremos aportarla. Por lo tanto, la equidad de género es algo que tenemos que tratar. Vamos a un corte comercial y regresamos con Agenda País 4.0. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación de Agenda País 4.0, en especial a su director Rodrigo Quesada. Y en el día de hoy me han invitado a dar mi opinión en relación a la equidad de género en base a mi experiencia. Y esto me ha hecho retroceder y darme cuenta que mi realidad no es la de muchas, pero hace muchos años atrás llegué a una importante empresa chilena en donde era liderada en las distintas gerencias desde su presidencia por hombres. Sin embargo, llegué a ocupar un cargo que era en ese minuto gerente de administración y finanza, y no, quizás llegué muy joven, llegué a una empresa muy grande de 1.200 trabajadores en plena temporada, y claro, ahora pienso con toda la dificultad que hay para muchas mujeres de llegar a un cargo así. Luego llego a donde actualmente trabajo, que es el estudio de abogados Mont Group, que actualmente está en 10 países y donde también y donde soy su gerente general, y también me doy cuenta que las gerentes de los distintos países son mujeres. En la mayoría de sus países son mujeres que, por cierto, han cumplido un rol y un desempeño espectacular. Somos muy trabajadoras, ordenadas, metódicas, tenemos muy buena llegada con los clientes, pero claro, si tú me preguntas a mí, en realidad, por mi experiencia, yo te diría que no me encontré con ninguna dificultad. Al contrario, siempre obtuve apoyo y mucha voluntad de que yo siguiera aprendiendo y de seguir creciendo en cada una de las organizaciones en las que he estado. En las cámaras también participo en algunos directorios, en algunas soy la presidenta, como en la Cámara
chileno-ecuatoriana, y también siempre he sentido el apoyo de los empresarios. Pero si tú me haces ver un panorama un poco más extendido, claro, se nota que todavía falta mucho por hacer. Estamos llegando a ciertos cargos que antes eran exclusivos de varones. Para mí es muy frecuente encontrarme en las reuniones con distintas empresas de distintos tamaños, aún con muchos varones. En casos muy puntuales han sido mujeres, pero creo que todas las que estamos en un rol un poco más protagónico, nos tenemos que seguir ayudando y colaborando para que esto siga creciendo. Por cierto, hay mucho por hacer todavía. Desde mi experiencia solo tengo muy buenos comentarios, han sido muy generosos conmigo, así es que la verdad muy agradecida, en realidad muy agradecida, y seguir colaborando para que esto se siga extendiendo con mujeres profesionales que son muy eficientes y que cualquier compañía la quisiera tener. Muchas gracias. Estamos presentando Agenda País 4.0, una buena decisión técnica detrás de una buena gestión política. Ya regresamos. Mónica y Judy, buenas tardes. Hemos escuchado brevemente la introducción de parte de María Elena, quien es una compañera. Compartimos el directorio de la Cámara Chileno-Ecuatoriana de Comercio en Chile. Y por lo tanto, ella es un gran referente para nosotros. Como ustedes sabrán, ella es la única mujer en el directorio, inclusive está el embajador de la Cámara, pero ella es la presidenta. Así se hacen las cosas en ese directorio en la Cámara Chileno-Ecuatoriana allá. Por lo tanto, le han escuchado su experiencia y su rol, cómo fue su desarrollo profesional, especialmente en un grupo en donde es dominante, como pasa generalmente, donde son dominantes el género masculino. Así es que, Mónica y Judy, bienvenidas esta tarde. Esperemos que nos divirtamos o nos entretengamos en este programa, que, como lo digo, tiene un rol un poco diferente, un tinte diferente. Así es que, Mónica, empecemos. ¿Cómo ves el tema de dentro de tú eres consultora internacional y estás muy relacionada con los temas de la ODS, los Objetivos del Desarrollo Sustentable, y ahí clarísimo, mal no recuerdo, es el cuarto objetivo, el de equidad de género. ¿Cómo eso arrastra indudablemente estos paradigmas, estos mitos que tenemos que resolverlos y tenemos que abordarlos como sociedad? Mónica, buenas tardes. Muchísimas gracias, Rodrigo, Judy, encantada de compartir ahora esta tarde contigo. Efectivamente, acabas de tocar un punto importante. Ya en la agenda del 2030, uno de los objetivos de desarrollo sostenible, el objetivo 5, es precisamente relacionado a la igualdad de género. Ese objetivo nos aboca a un tema que es supremamente importante, como lo dice, que es garantizar la igualdad de derechos y oportunidades a hombres y mujeres a crecer en un espacio sano y menos. En los distintos espacios, sea en el ámbito de la familia, sea en el mercado laboral, etcétera, ¿no? La serie viene configurándose desde el concepto, obviamente, de trabajo decente, cómo las mujeres podemos
a partir de la equidad, contar con mecanismos que garanticen alcanzar el goce pleno de esos derechos. Eso en términos generales. Obviamente ya después hay una serie de instrumentos también internacionales, como son los principios de mejoramiento de las mujeres, de ONU Mujeres, que abocan una serie de conceptos relacionados precisamente a garantizar y promover la participación de la mujer en los diferentes espacios, ¿no? Primero, tratar a los hombres y a las mujeres de forma equitativa en el trabajo, velar por la salud y seguridad y bienestar de trabajadores y trabajadoras, promover la educación, formación y desarrollo profesional de mujeres, promover espacios de igualdad mediante iniciativas comunitarias, en fin. Los webs también se constituyen en un paraguas que cualquier empresa pudiera hacer un análisis de cómo está implementando estos principios y nos pudiera dar unas primeras luces de cómo empezar a trabajar el tema. Pero me gustaría tal vez empezar expresando algo que parece hasta de sentido común. El mundo está constituido de hombres y mujeres, al igual que en las empresas. Y los dos se complementan para dar vida a una organización, en el caso empresarial. Por eso se vuelve cada vez más importante que entendamos de manera práctica cuáles son los intereses, las motivaciones, las necesidades que tienen los hombres y mujeres, y sobre todo las mujeres, para crecer en el espacio de las organizaciones. Voy a dar algunas cifras relevantes de por qué es importante incluir y transversalizar el enfoque de género en esta perspectiva de gestión empresarial. Mira lo que dice un estudio del año 2015 de McKinsey. Menciona que el potencial de la presencia de la mujer es tan grande que si la participación de esta en el mercado laboral y en el mundo se diera de manera más acentuada, las economías podrían crecer hasta en 28 trillones de dólares. Esto es equivalente al 26% del PIB mundial. Y en el caso de América Latina podría alcanzarse hasta 2.6 trillones de dólares, más o menos el 34% del PIB mundial. Primera gran cifra. Segundo, es que de alguna manera también cuando se hace un análisis, sobre todo una empresa muy grande que está enfocada en temas de género que se llama Catalyst, ellos llegan a una conclusión importante. Mencionan que hay una correlación importante entre la presencia de las mujeres en posiciones de liderazgo e indicadores claves de las empresas. ¿Cuáles son los indicadores? La rentabilidad sobre la inversión, el crecimiento de las acciones y la sostenibilidad. Y esto voy a conjugarlo con un estudio que hace la OIT en el año 2019, con algunas cifras que son altamente relevantes. Dice que si consideramos que cuando las empresas, dice la OIT, ponen en práctica una cultura comercial que es inclusiva e incluyente, tienen una potencialidad y una probabilidad prevista de lograr los siguientes indicadores. Mayor rentabilidad y productividad hasta un 62%. Aumentar su capacidad de atraer y retener talento, fíjate más, cerca del 60%. Impulsar creatividad, innovación y apertura, cerca del 60%. Mejorar la reputación de la empresa, cerca del 60%, e incrementar la capacidad de calibrar intereses y demandas de los consumidores en un 40%. Y así te pudiera dar cifras globales, ¿no? Cuando analizamos las 500 empresas más grandes del mundo, las cifras en términos de retornos de inversión, de sostenibilidad, son potentes, de aquellas empresas sobre todo que están dirigidas a las mujeres. No quiero con esto excluir a los hombres, de manera alguna se trata de eso, simplemente poner sobre la mesa de discusión la importancia que tiene que las mujeres tengan un ámbito más amplio de participación dentro de las empresas, sobre todo en la toma de decisiones, ¿no? Y fíjate que eso no está ocurriendo, ¿no? Los consejos de administración, hay un estudio de la OIT también del 2019 que dice que cuando los consejos de administración tienen entre un 30 y un 40% aproximadamente de presencia de representación femenina, las empresas tienen hasta casi un cerca del 19% más de probabilidades de mejorar sus resultados comerciales. Pero en los consejos de administración, la participación de las mujeres en términos globales a nivel mundial no llega al 10%. Perfecto, Mónica, esa introducción ya muy interesante de aterrizar ya de los objetivos ODS efectivamente a lo que es la empresa, nuestro tema y el enfoque un poco de este programa. Pero bien, Judy, un poco tu experiencia última de comunicadora social, has estado en relaciones públicas cerca de los gobiernos. ¿Cómo ves, en cambio, este panorama desde tu punto de vista a nivel global y qué estamos haciendo ya en el país sobre las iniciativas acerca de
equidad de género o igualdad de género, que en realidad no entiendo mucho la diferencia, pero es esto el término que estamos hablando. Judy, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias, Rodrigo. Buenas tardes. Mónica, qué lindo poder compartir este espacio y más que nada este tema de gran trascendencia, de gran trascendencia mundial, que es la equidad de género, que todavía no lo logramos. A nivel universal estamos todavía, como se dice, verdes. Bueno, gracias, Rodrigo. Sí, mi experiencia dentro de lo que es el servicio público ha sido bastante interesante. No he tenido experiencias negativas en ese sentido, más bien me han integrado, han sido inclusivos conmigo. Sin embargo, sí pienso que la inequidad salarial que existe entre hombres y mujeres y la baja presencia femenina en los cargos de alta dirección de las empresas o en puestos de poder político realmente se han convertido en la piedra del zapato, en la piedra en el zapato del Ecuador para poder seguir desarrollándose. Más o menos te voy a dar igual un poquito de cifras, ya lo comentó un poco Mónica, pero en el 2019 el Ecuador descendió de la posición 41 que ocupaba en el 2018 a la 48, alcanzando un puesto más bajo en los últimos 10 años, con un promedio del 72.9% de igualdad entre mujeres y hombres. Esta ha sido la cifra más baja de participación que se detecta en el ámbito del poder político, según las estadísticas del Foro Económico Mundial. Sin embargo, todavía no existen políticas bastante definidas dentro de lo que es el servicio público. No hay algo en concreto, sobre todo en la parte política, hablándote un poco del tema político en el que me manejo, no está nada definido y todavía seguimos siendo excluidas en esa área, ¿no? Entonces, realmente sí causa un problema social y más que nada económico a nivel de país. Lastimosamente eso debería venir del gobierno central, políticas ya establecidas para que las instituciones públicas, las secretarías de Estado más que nada, puedan dar apertura mucho más a las mujeres. En diferentes cargos, ¿no? Cargos altos me refiero. Perfecto, mira, completando, y me encanta, digamos, así con mujeres hablar de cifras. O sea, ustedes saben que yo soy ingeniero y por lo tanto me muevo alrededor de las cifras. Y lo que ha tratado Mónica y lo que ha tratado Judy en esta primera parte es esencial. Yo solamente quiero complementar. Se dice que inclusive los salarios no llegan, de las mujeres no llegan a ser ni el 77% de los hombres. Ahí tenemos una brecha todavía importante. Aunque también eso viene por la práctica, no por las implementaciones de las políticas que acaba de decir Judy. Pero en la región, Mónica y Judy, ya hay estos liderazgos políticos que se han dado, que son buenos o malos, como quieran verlos, pero ya ha habido mujeres que han liderado inclusive hasta 2 gobiernos en la región, caso de Chile con la presidenta Bachelet, con la presidenta Dilma Rousseff en Brasil, el caso de doña Cristina Fernández en Argentina, y últimamente acabamos de tener un liderazgo en Bolivia. Y bien, yo recuerdo un caso muy anecdótico, que uno de los gabinetes que quiso armar la presidenta Bachelet fue con equidad de género, pero eso realmente se cambia. Creo que todavía sigue siendo difícil de implementar. ¿Cómo ven todavía esta parte desde el gobierno y a las empresas? Mónica. Y yo creo que hay dos, muy bien señalas los dos espacios, el espacio de lo público y el espacio de lo privado. Desde el punto de vista de la participación de la mujer en el ámbito político, sobre todo, creo que la ley de paridad de género en este ámbito de alguna manera movió a que la participación de la mujer, al menos, llamémoslo de manera formal, entre comillas, sea cada vez mayor, ¿no? De hecho, en las listas debe haber una alternancia, una alternabilidad entre hombres y mujeres en la participación de las listas de las diferentes candidaturas o a las diferentes dignidades públicas. Sin embargo, precisamente ya desde el punto de vista de la participación y de las cuotas, porque al final del día esto es algo que se considera técnicamente como una medida afirmativa.
Y ahí voy a permitirme solo hacer un paréntesis para mencionar esta confusión que existe entre equidad e igualdad. Y lo voy a hacer de manera muy sencillita. La equidad es como el escalón, el mecanismo o el medio que habilita la igualdad. Es decir, en la medida de que yo tome una serie de medidas afirmativas o no para constituir estos mecanismos de equidad, voy a garantizar la igualdad. Es como ponerle estos habilitantes para. Entonces, les decía que una de las medidas afirmativas que se toma en el caso de lograr participación de la mujer en espacios de poder, tanto en lo público como en lo privado, son las cuotas. Es así como los países noruegos, los nórdicos, por ejemplo, Noruega y algunos países nórdicos consideraron importante poner como parte del marco legal la exigencia de que las empresas tengan hasta un cierto porcentaje, parece que hasta un 40% de mujeres en gobierno, en alta dirección, en los consejos directivos, ¿no? Entonces, esto está bien visto desde doble vía. Hay quienes están a favor de las cuotas y hay quienes están en contra de las cuotas. Yo diría que cuando hablamos de una medida afirmativa que es esta, lo asemejo como cuando hablamos de un subsidio. Un subsidio debe ser temporal, debe ser dado en resultados y obviamente no debe ser de tipo permanente. Esa es una de las características fundamentales. Lo mismo ocurre con el tema de las cuotas en estos espacios. Mi reflexión es que las cuotas son positivas en una primera instancia para dar empuje a estos mecanismos de equidad y que podamos alcanzar la igualdad, pero no deben ser permanentes porque caso contrario pueden generar los efectos adversos. Esa es la primera reflexión que tengo alrededor de este tema. La segunda reflexión es que aquellos que se oponen a esto dicen que cuando estas cuotas no vienen dados con otros espacios habilitantes, como son efectivamente crear los espacios de liderazgo, de formación de las mujeres para que puedan acceder a los espacios de poder, de eliminar las barreras de crecimiento de la mujer en una organización, sea pública o sea privada, esto no es real. Es decir, en ocasiones podrían llegar mujeres que efectivamente no tengan las suficientes competencias como para llegar a ese cargo de posición. Y nuevamente, esto termina siendo adverso. Entonces, no solamente es generar esta medida afirmativa de las cuotas, sino dar todos los espacios habilitantes para que la mujer efectivamente pueda llegar capacitada, preparada para acceder tanto a esos espacios de poder en lo público como en lo privado. Pero es verdad, o sea, no hay que desconocer que la mujer no está accediendo a esos espacios por una serie de problemas. Uno de esos, obviamente, son aquellas barreras explícitas que están allí, unas que son más visibles y otras que son invisibles, unas que son propias de las mujeres y otras que son parte de la cultura organizacional en el caso de las empresas. Los sesgos, ¿no?, conscientes o inconscientes en las culturas organizacionales son una de las barreras más limitantes, pero en el caso de las mujeres, lo que se conoce como los techos de cristal, es decir, una suerte de barreras autoimpuestas. Entonces, para hablar de estos temas pudiéramos hablar desde muchas aristas, pero lo importante es identificar que sí necesitamos más mujeres en espacios de toma de decisiones, pero que hay que ir preparando el camino. Perfecto. Bien, yo creo que la palabra correcta es esto, un tema de acceso, que mucha gente lo llega al tema de cuotas. Ese es el caso de una discusión en este momento muy relevante, Judy, en Chile. Se va a ver una nueva asamblea constituyente y obviamente ahí el movimiento feminista es tan fuerte que está exigiendo básicamente hacer con un 50% de mujeres llenar la nueva asamblea, pero independientemente de quienes salgan electos, sino que tiene que llenarse por estos cupos, por estas cuotas, como lo acaba de mencionar. Pero ayer participaba yo en un evento internacional de Pro Chile con mujeres líderes, y precisamente decían lo que acaba de decir Mónica, o sea, nosotros no necesitamos de esas cuotas, solamente necesitamos el acceso, nada más, porque somos tan capaces de acceder a estos puestos públicos. ¿Cómo lo ves tú desde la parte política, Judy? Y ella entrando a lo que tú también estás desarrollando, temas de relaciones públicas, ¿cómo lo ves ya esto de que las mujeres tengan estos accesos o tengan estas posibilidades de tener las mismas, digamos, no privilegios, pero sí posturas o posicionamiento que los... Claro, sí, Rodrigo, Mónica. Partamos de que una realidad que nosotros buscamos que se cambie son las nuevas reformas al Código de la Democracia que fueron aprobadas el pasado 3 de diciembre, hablamos, y en las que se destaca que para el año 2025 el 50% de las listas electorales
deben estar encabezadas por mujeres. Entonces, ese es un gran paso, ese es un gran avance para nosotros, las féminas no feministas, ¿no? Las féminas, pero como sí mencionó Mónica y tú, Rodrigo, necesitamos la puerta, necesitamos esa puerta que se nos abra, esa ventana, ese espacio integrativo, para nosotros como mujeres poder empezar a hacer un cambio, ¿no es cierto? Si nos cierran las puertas, si no tenemos ese espacio, ¿cómo lo vamos a lograr? Somos muy capaces, somos muy metódicas. Una mujer a la cabeza realmente es una persona bastante disciplinada y que no solamente maneja la parte laboral, sino también otros aspectos de su vida. Creo que vamos por buen camino, sin embargo, y aquí haciendo un paréntesis también, dependemos mucho de la educación. La educación que tenemos en Latinoamérica, no solamente en Ecuador, es bastante precaria en ese sentido, y desde ahí debemos partir, desde el acceso a la educación, para que de esa forma eduquemos a niñas, adolescentes, a universitarias, mujeres totalmente capacitadas para poder llevar una empresa, para poder ser presidentas, para poder estar en un directorio, no solamente que lo lideren los hombres. Muy bien. Bien, Mónica, ya entrando a la parte de la empresa, y aquí indudablemente tu experiencia lo acaba de darte el paso de Judy, el tema de la educación. ¿Cómo se están formando las líderes del futuro en las empresas, en las organizaciones? En lo personal, yo creo que suaviza mucho el ambiente, el clima organizacional, si es que fuera la forma de decirlo, en una empresa en donde haya participación de las mujeres. Inclusive hay empresas o hay áreas de empresas en donde el rol mayoritario es de mujeres. Por ejemplo, en telecomunicaciones, un call center. Mujeres. Algunos roles como ustedes, relaciones humanas, recursos humanos, factor humano, como quieran llamarlo, en este momento relaciones públicas también, marketing, pero Mónica, en el liderazgo, para lo mismo que lo veo a Judy, ¿cómo lo ven ya la mujer en este momento para acceder y para llevar adelante los roles que le corresponden? A ver, yo voy a hablar de varios momentos. Lo primero que debo decir es ya que en el campo de la educación, el acceso de la mujer a los diferentes niveles de educación ha sido cada vez más creciente. Voy a ponerlo desde el punto de vista práctico. Yo hice la maestría en el IDE de Business School, donde soy ahora profesora, en el año 2003-2005. Y éramos menos del 10% de las mujeres en aula, ¿no? Si tú ves un programa que tenemos hoy, que son los de las maestrías de jóvenes profesionales, prácticamente la mitad hablar entre el 40 y el 50% de las participantes en aulas son mujeres. Eso te da una clara medida de cómo está avanzando la posibilidad de las mujeres al acceso a la educación. Y eso no solamente en el ámbito de formación de cuarto nivel, sino también de tercero y los distintos niveles de formación educativa. Pero claro, es evidente que necesitamos ir generando otros espacios de participación de la mujer. Hablemos desde el lado del mercado laboral y voy a coligarlo con el tema de la educación. En el mercado laboral muchas veces se habla que hay una masculinización de ciertos sectores laborales, ¿no? Donde hay una presencia masculina muchísimo más potente, sobre todo en aquellas áreas duras relacionadas, por ejemplo, a petróleos, a minas y a otros sectores donde hay una baja participación de la mujer en estos sectores. Pero eso también viene dado desde el ámbito educativo. Es decir, no estamos formando una suficiente masa crítica de mujeres que participen en carreras y áreas duras de las ciencias, ¿no? Las ingenierías, matemática. Entonces es evidente que cuando después queremos eso trasladarlo al mercado laboral no existe la suficiente oferta laboral para que estas mujeres puedan participar en esos sectores. Eso sería la primera reflexión cuando hablamos de este tema de la participación de la mujer en ciertas áreas donde hay un proceso de masculinización de los mercados laborales. El otro tema tiene que ver con las competencias. Hay un estudio interesante de Catalyst que también demuestra que las mujeres agregan un elemento diferencial a las organizaciones, que está asociado a tres cosas fundamentales. La primera es que tienen una visión más holística del negocio. Ese es el primer elemento clave.
El segundo tiene que ver con que hay una preocupación más genuina y un acercamiento con los distintos niveles de la organización, es decir, esta capacidad de crear una cultura organizacional favorable. Yo no estoy hablando de un caso ni dos, estoy hablando de estudios que generalizan estos aspectos. Y el tercero tiene que ver con lo que decía Judy, precisamente con la preocupación que tenemos alrededor de la economía de la empresa, llamémoslo así. No digo que los hombres no lo hacen, ni digo que los hombres no tienen estas competencias, pero en general las mujeres parecería que de acuerdo a este estudio tenemos esas capacidades de aportar de manera diferencial a las organizaciones. Eso habla mucho de estas competencias que tenemos las mujeres para aportar, pero necesitamos el acceso a. Voy a ver unas cifras de un estudio que se hizo Ipsos precisamente aquí en el Ecuador, contratado por el Banco Interamericano de Desarrollo en el año 2015, y hay algunas cifras interesantes sobre el mundo de la empresa en el Ecuador. Dice que el 65% de las empresas no tienen políticas para promover la participación de la mujer en cargos gerenciales o de director. Casi 7 de cada 10 empresas. Eso no está en su radar. La participación de mujeres como gerentes o dueñas de empresa es pequeña, aunque en las empresas pymes y unipersonales es mayor, ¿no? Es decir, los emprendimientos, estos negocios unipersonales que son más bien por necesidad, tienen un espacio de participación más importante de la mujer, ¿no? El 89% de las empresas a hombres en cargos de presidente y directorio y 90% en cargos de gerencia. El 41% de las mujeres consideran que los hombres tienen mejor acceso y oportunidades de desarrollo profesional. Y aquí quiero coligar con el tema familiar. Hay una cosa que me llamó muchísimo la atención en este estudio y que realmente diría que hasta como mujer me dolió. Cerca de 4 de cada 10 mujeres consideran que si ganan más que su esposo podrían tener problemas familiares, ¿no? El tema de la complementariedad hombre-mujer en el ámbito laboral y en el ámbito familiar es supremamente importante. Porque si no existe el compromiso de integrar el mundo de la empresa, el mundo laboral con el mundo familiar, siempre se va a dar un rompimiento o un equilibrio. Entonces, una integración real y sana es el camino que debemos seguir para efectivamente permitir que las mujeres puedan crecer en el ámbito laboral y se vayan eliminando una de las barreras más complejas de gestionar desde el punto de vista de la mujer, que es la integración trabajo-familia, que en ocasiones termina limitando el crecimiento de la mujer en el mercado laboral. Perfecto, muy bien. Esa parte última, encantado, porque yo creo que aquí Judy nos va a poder dar, vamos a entrar en tema. Precisamente cuando hay esta complementariedad económica, que es muy difícil, digamos, aceptarlo, inclusive por lo que dice el tema mental, un tema de estructura, de dónde venimos, de cómo ha sido nuestra cultura, de aceptar de que la mujer gane más que el esposo, que el marido, muchas veces crea, o bien un poco el trastoque de los roles, o sea, es decir, ¿sabes qué? Alguien tiene que dejar de trabajar por cuidar a los niños. Y aquí yo digo, ¿cómo está viviendo esta etapa? Esta etapa toca desde la casa. También de decirnos que terminaste una maestría en donde el estudio obviamente quita mucho tiempo y genera también esos espacios de ruptura, digamos así, familiar. ¿Cómo se viven esos procesos de crecimiento empresariales y con la vida familiar? Gracias, Rodrigo. Justamente antes, cuando nos estábamos presentando y conociendo con Mónica, le comenté un poquito al respecto. En mi experiencia propia, el terminar una maestría y sobre todo en esta emergencia sanitaria, realmente fue de poder, realmente fue de voluntad y de perseverancia. Imagínate, yo me gradué de madre, tengo 2 hijos varones, chiquitos todavía, y pues con el tema del estudio, la responsabilidad que uno se tiene de ser mamá, de ser esposa, y después de dirigir y llegar un hogar que me va a apoyar. Las mujeres somos las cabezas del hogar, en ese sentido. Hablando no económicamente, sino de motivador, en la parte de la fuerza, cierto apoyo al compañero.
pero ha sido muy, muy complicado y te hablo en la forma personal porque toda mi vida yo he trabajado en el servicio privado y en el servicio público. Y dejar de hacerlo para dedicarme a un rol nuevo que no conocía, que era totalmente desconocido para mí, fue un golpe fuerte, porque siempre estaba acostumbrada al trabajo de 24/7, a los feriados, pasivamente, entre comillas, hablo a la parte laboral, ha sido un golpe interesante, pero sí creo importante el apoyo de la pareja en este sentido. Imagínense esto en la normal de la vida, cuando éramos felices, como decíamos antes. Ahora, con esta emergencia, con esta pandemia, este coronavirus, realmente nos ha hecho valorar lo que es la familia, lo que es esa relación de compañerismo que se debe tener con la pareja. Hablando en el tema de matrimonio, de unión libre, etcétera, ¿no? La pareja que vive contigo. Yo me he sentido con mi 100% al 50%. Si bien él es mi esposo es la persona que provee al hogar, sí me ha golpeado un poco el no poder apoyarlo, ¿no? Económicamente, y he estado emprendiendo en diferentes situaciones, como le conté a Mónica, como te comenté a ti, Rodrigo, haciendo estos análisis políticos, un poco ya saliendo nuevamente, retomando, saliendo a la cancha, como le digo yo, regresando con más fuerza, y confiando en lo que uno sabe, en lo que uno ha hecho, y pues en el apoyo que se tiene. Esa experiencia les puedo pedir a ustedes y a la audiencia que nos escucha. Ha sido duro, ha sido bastante duro, y creo y me sostengo que algunos hogares se mantienen y otros se han disuelto. Si me permite, Claro. que señala Judy, nosotros en el IDE, en mayo de este año, en medio de la pandemia, decidimos no quedarnos quietos y decidimos hacer una encuesta motivada con una profesora argentina que es mi colega en el IAE Business School. Decidimos hacer una encuesta precisamente de cómo estábamos viviendo en teletrabajo. Y lo que acaba de mencionar Judy es verdad. Digamos que hubo una suerte de presiones adicionales que se fueron dando desde el punto de vista de la empresa y la familia. Pero uno de los hallazgos importantes de ese estudio, en el caso del Ecuador hicimos en más de 300 personas, una encuesta en más de 300 personas y más de 2.000 en los diferentes países de la región, hubo más presión desde el ámbito de la empresa hacia el ámbito de la familia que desde el ámbito de la familia hacia el ámbito de la empresa. ¿A qué me refiero con esto? Que quien ha sufrido con esta pandemia ha sido realmente la familia, ¿no? En el caso de las mujeres, sobre todo, varios elementos importantes. Estoy en un curso precisamente de Naciones Unidas sobre temas de mecanismos de protección para la mujer en la región, y hay unas cifras interesantes que quiero compartir con ustedes, que las mujeres están realizando mayor parte del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, hasta 3 veces más en algunos países de la región en términos de tiempo, ¿no? Antes de la crisis esto era la mitad. Esto se ha agudizado con la crisis, porque además las mujeres no solo están apoyando en el cuidado de sus hijos, sino muchas veces de padres o madres o de algún familiar, ¿no? El tema se han incrementado obviamente las actividades de tareas del hogar, porque también de acuerdo a los estudios que realizaron tanto las mujeres, Naciones Unidas, se indica que cerca del 60% de las mujeres que trabajaban en condiciones de empleadas domésticas perdieron su empleo. ¿Qué quiere decir? Que las mujeres tuvieron que asumir ese rol. Y bueno, debo ser justa, no es que las han asumido solamente las mujeres. En este estudio que realizamos en Ecuador encontramos que sí ha habido una corresponsabilidad, que yo siempre cuando hablo del concepto de corresponsabilidad en el ámbito familiar, corresponsabilidad para mí igual a cooperación, no significa ayuda. Yo no te ayudo, no es que el hombre está ayudando en la casa, no, hay una cooperación mutua para que esto salga adelante, y por eso es parte de la corresponsabilidad. En
encontramos que sí ha habido participación importante del hombre en las tareas del hogar, obviamente en la misma dimensión, como lo señalan las cifras de Naciones Unidas, que el hombre, porque la mayor carga está en el caso de las mujeres, y aún más agudizado, porque además estamos en una situación sumamente especial, donde además se ha paralizado el sistema de educación realmente. La educación hoy por hoy es virtual, se les está dando desde casa. Entonces, se ha tenido que dividir las tareas. Imagínense ustedes lo que estamos viviendo. El tener que responder desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista familiar con las actividades propias del hogar, pero adicionalmente siendo guías y apoyando a las escuelas, a los colegios en este proceso de educación. Entonces hay una serie de presiones que tienen que irse desfogando y de alguna manera materializando en acciones por parte de la empresa. Y ahí voy a lo que debe hacer la empresa. Por ejemplo, hay una serie de mecanismos que nosotros le llamamos técnicamente mecanismos instrumentales y emocionales para el apoyo frente al tema del teletrabajo. ¿Cuáles son los mecanismos instrumentales? Dotarles de equipamiento, de conexión, de telecomunicaciones, y eso creo que favorablemente en el caso de un país como el Ecuador ha sido positivo. O sea, hemos podido teletrabajar. Yo no me quisiera imaginar teletrabajo hace 20 años, de los servicios de internet no eran lo que son hoy. O sea, eso hubiera sido prácticamente imposible y nos hubiéramos paralizado. Pero bueno, esos son los instrumentales, pero los emocionales son claves, ¿no? ¿A qué me refiero con los emocionales? Me refiero a que desde el punto de vista de la empresa, también empieza a ver el mundo de la familia en la integración de las políticas corporativas. No solamente le voy a formar en que maneje sistemas de información, en que maneje tecnología o que maneje mejor los procesos, los procedimientos, sino que tengo que empezar a formarle cómo equilibrar la relación trabajo-familia, cómo evitar la conflictividad en el ámbito laboral, cómo evitar y determinar o detectar signos de violencia en el ámbito laboral o familiar. Entonces, fíjate que vienen una serie de cosas que antes no eran visibles, ¿no? Que no eran visibles y que sobre todo son importantes de cara a las mujeres porque son un grupo definitivamente vulnerable frente a estos temas, ¿no? Y eso es indiscutible. El otro elemento fundamental es también la economía relacionada al cuidado de la salud tanto física como la salud mental. Y esto es otro elemento clave de cara sobre todo a las mujeres por estas presiones que estamos recibiendo de diferentes frentes. Tener estos espacios de acompañamiento desde el ámbito de la empresa puede ser un elemento clave también para mantener perfiles productivos y perfiles atractivos y retener y atraer talento femenino. Muy bien, muy bien. Yo creo que ese era un análisis que inclusive yo me lo estaba guardando en algún momento. Tú te has anticipado, Mónica, y lo vamos a seguir tratando con Judy. Judy hizo un approach de lo que está pasando, y Mónica lo complementó súper bien, inclusive con las cifras. Y yo conozco casos cercanos en que en realidad, como la mujer viene desarrollando estas tareas de aporte económico a la familia, y eso es una razón, digamos así, por la cual se ha integrado y cada vez más al tema laboral, en donde se han visto, además de su trabajo, como dices, al cuidado en la casa, digamos, y hacer una organización diferente. Antes esto lo encargaba, como bien lo decía Mónica, a alguien, a una empleada doméstica, y ahora tiene que hacerlo ella también. Entonces ahí vienen más presiones. Encima de eso, cuando tienen niños como Judy todavía, muy chicos que no pueden manejar herramientas tecnológicas o se están acostumbrando a temas tecnológicos. ¿Cómo le ves? Ok, esto va a ser transitorio, aunque se dice que no. Por ejemplo, un estudio también de Chile, unos datos decían que las mujeres tienen expectativas de recuperar sus empleos en aproximadamente un 50%. O sea, no solamente por el lado de la oferta, que se va a contraer, de cierta manera, de las empresas, sino también porque esta situación cambió definitivamente. Entonces, a lo mejor ya viene la educación virtual más fuerte. Judy, ¿cómo ves tú esto? ¿Cómo ves tus expectativas desde estos roles que ahora le toca asumir a la mujer? Este escenario nuevo. Es una nueva forma de vida y debemos adaptarnos, todos los seres humanos. Y creo que en ese sentido, las mujeres estamos en el puesto número 1 de adaptación. No sé cómo lo hacemos, eso ya está dentro de nosotros, dentro de nuestra genética de ser féminas. En mi caso particular,
mi hijo está en clases virtuales y créeme que para mí fue una locura. Estuvimos 2 meses en ese método. Para mi hijo fue totalmente nuevo. Tiene 3 años y medio. Imagínate sentarle frente a una computadora. Me decía, mamá, estoy frente a una computadora, quiero ver a mis compañeros, quiero conocer a mi profesora. Y fue un tiempo de adaptación fuerte en donde debíamos aprender a organizarnos. Organizarme yo como mujer en casa, de tal hora a tal hora, de tal hora a tal estudio, acá hago mis análisis, acá hablo con mis clientes, me dedico a mi otro bebé que tiene 9 meses. Entonces, imagínate toda esta organización previa que debía yo realizarme desde que nació mi hijo. Realmente yo estoy en cuarentena ya hace 9 meses, porque nació mi hijo, tuve cuarentena como recomiendan nuestras abuelitas, y vino ya esta nueva forma de vida, este encierro, este total, después del distanciamiento. Entonces, para las personas, las mujeres que están en mi misma situación, que hemos vivido, ha sido bastante duro. No teníamos políticas definidas a nivel país, no sabíamos cómo vamos a reaccionar con esta crisis, con esta situación grave que pues nos tiene a todo el mundo tomando decisiones diferentes, ¿no? En diferentes sentidos, en diferentes sectores, y más aún en el tema de la educación. Bien, vamos a esta última parte, ya nos quedan pocos minutos. Mónica, ¿cuáles son los desafíos que tenemos desde las políticas públicas para que bien desde las políticas empresariales para en el Ecuador mejorar la equidad de género? Y desde lo que tú haces, básicamente tus estudios para las Naciones Unidas, que compartes, que has tenido el agrado de compartirlas con nosotros. ¿Cómo lo ves estos desafíos, Mónica, ya que se nos viene? A ver, yo primero que aquí sí me gustaría recalcar que los desafíos, tanto desde el ámbito de la política pública como desde el ámbito privado, son enormes, ¿no? Una de las primeras cosas que muy bien Judy mencionaba en el inicio de esta intervención son básicamente las brechas salariales, hombre y mujer a un mismo cargo. Se estima que a nivel mundial esas brechas pueden llegar hasta un 30%, en el Ecuador están en promedio del 16%. Ese es un elemento que debe ser configurado y cerrado muy rápidamente, tanto desde el punto de vista de la política pública como desde un ámbito privado. Ese sería, yo creo, que uno de los desafíos generales que debemos lograr cerrarlo muy rápidamente. La baja participación de las mujeres en el ámbito de la inversión, de la dirección y los directorios, la poca importancia que le estamos dando al equilibrio trabajo-familia, que son temas que hemos tocado, son elementos que debemos empezar a comprometer en nuestros procesos de cambio. Yo diría que han habido avances importantes, ¿no? Como consultora de Naciones Unidas, en este caso de PNUD, he podido trabajar con Naciones Unidas en la creación de un sello de equidad de género en el ámbito laboral, que seguramente en los siguientes meses saldrá a la luz, que lo que pretende es generar un espacio para que se consolide como un sistema de gestión que permita garantizar mecanismos de equidad en el ámbito laboral para alcanzar estos espacios de igualdad que habíamos mencionado. Tiene que ver con temas estratégicos, que empecemos a ver esto como un tema estratégico, porque al final del día, si yo pusiera un ejemplo súper práctico, así, supremamente práctico para las empresas, las mujeres son decisoras el momento de hacer la compra. ¿Quién va a un supermercado? ¿O quién hace la lista para que vaya el esposo al supermercado? Es la mujer la que está. Entonces, somos decisoras desde el punto de vista del mercado. Y somos la mitad de la población. Es decir, la capacidad de toma de decisiones y el poder de compra de la mujer está ahí, si lo quisiéramos ver desde ese punto. Entonces, las empresas tienen que empezar a entender que el enfoque de género desde el punto de vista del mercado es clave, entender qué les mueve, qué les motiva, eso va a ser destacado. El otro elemento, yo voy a hacer algunas tal vez sugerencias alrededor de este tema. Ya desde el punto de vista de la empresa, tener políticas, procesos, procedimientos que den cuenta de estas políticas de género para garantizar igualdad de participación de hombres y mujeres en el ámbito laboral.
establecer políticas corporativas clarísimas contra la no discriminación, o sea, contra la discriminación y efectivamente la discriminación basada en sexo, diseñar mecanismos de crecimiento de la mujer dentro del ámbito de la empresa, potenciar la formación de las mujeres, facilitar la participación en puestos de liderazgo, procesos de capacitación y sensibilización sobre la importancia de la mujer en las organizaciones de implicación, disponer también de políticas y procedimientos que permitan obviamente evitar la violencia basada en género, el acoso sexual, que son temas que no hablamos, pero que son necesarios explicitarlos en una organización, que son básicos dentro de la cultura organizacional. Yo recuerdo muy claramente trabajando en estos temas y asesorando a una empresa de muy buen talante corporativo, con unos valores espectaculares. Cuando se hizo un análisis, sus altos directivos se dieron cuenta que había 2 o 3 casos de acoso dentro de la organización, en una organización que hubiera sido este tema impensable. Hay que hacer estos análisis, hay que primero tomar las medidas de precaución requeridas para esto, ¿no? Y yo diría que ya a nivel global aprovechar lo que ya existe. Naciones Unidas, el PNUD tiene un programa muy potente en América Latina sobre equidad de género, tenemos las webs, que son los principios de empoderamiento de la mujer, que pueden darnos un primer mecanismo de entrada para poder implementar dentro de las organizaciones. Como profesora del IDE, hace varios años tuve el gusto de participar en una reunión que me invitó el Banco Interamericano de Desarrollo para hablar del otro tema que es otra de mis pasiones, que son los temas de responsabilidad social y sostenibilidad. Y sobre todo ahí hablamos desde el punto de vista de la participación y el enfoque de género. Y allí salió que uno de los problemas que teníamos era la baja participación de las mujeres en los directorios. Y el Banco Interamericano confió en el IDE Business School para hacer un programa, y hoy tenemos ya la 5ª versión, 5 años consecutivos, de desarrollar un programa de mujeres para gobierno corporativo y alta dirección. Por ese programa han pasado líderes mujeres importantes a nivel nacional, todas ellas con una capacidad y unos talentos propios, y lo que esperamos básicamente de ese programa no es solamente desarrollar las competencias y las habilidades directivas para estas mujeres, para que les permita ejercer adecuadamente su rol de liderazgo en los gobiernos corporativos, sino que además se constituyan unas abanderadas para hacer el proceso de cambio, ¿no? Entonces creo que en el país también sí se están dando una serie de cambios y de movimientos, y veo con muchísimo agrado que a partir de ese programa salieron varias iniciativas, salieron mujeres que se motivaron por hacer fundaciones, para trabajar por estos temas. Hay una discusión más importante y eso nos da muchísimo gusto como Escuela de Negocios, porque creo que esa es la razón de ser nuestra, crear el espacio, crear las condiciones y los habilitantes para generar estos espacios de cambio. La participación de la mujer en el mundo es un potencial que debemos tomarlo. El momento de cambio es ahora. Y es ahora cuando debemos, sobre todo, frente a una situación tan delicada como la que estamos viviendo del COVID, asumir esto con muchísimo más responsabilidad. Porque le damos frente a toda esta situación, no solo desde el punto de vista social, sino también desde el punto de vista económico. Perfecto. Judy, estos desafíos que se vienen ya desde tu visión de comunicadora, ¿cómo lo pones? Inclusive, rápidamente lo mencionó Mónica, el tema como acosos, el tema de la relación familiar. ¿Cómo lo ves los desafíos? Y creo que hay una realidad nueva, o sea, decir, que nos va a tocar muchas veces el caso tuyo. ¿Cómo lo ves como esos desafíos? Vamos a reinventarnos, todos, reinventarnos. Quiero compartirles, antes de terminar este punto que me preguntaste, Rodrigo, el objetivo debe transformarse totalmente. La parte cultural también, porque todo viene de la cultura, todo viene de la educación, entonces no podemos nosotros esperanzarnos en generaciones adultas, sino debemos trabajar, como dijo Mónica, los niños, las niñas, es una frase trillada, pero son el futuro del mundo. Y desde ellos debemos partir la educación y la cultura, en casa, en la escuela. Bueno, ahora un poco más complicado, pero esa responsabilidad va a ser mucho más de las mujeres, Rodrigo, Mónica. Ellas justamente
ya estaba mencionando, las mujeres estamos ahorita desarrollando roles diferentes y mucho más en un tema de educación, lo que eso le compete a las instituciones educativas, públicas, privadas. Quiero compartirles solamente una cifra en donde el Foro Económico Mundial menciona que faltan 99.5 años para que la brecha entre hombres y mujeres se cierre completamente en todo el mundo. Por ámbito, la que más podría tardarse es la económica, pues la igualdad salarial retrocedió 50 años a nivel global. Los desafíos que tenemos son bastante duros. Tenemos que unirnos, tenemos que empujar esas políticas que existen, tanto a nivel privado, tanto a nivel mundial, apalancarnos en estas organizaciones, como dijo Mónica, las Naciones Unidas. Y lo que me preguntaste, este tema de el acoso, por ejemplo, laboral, el acoso familiar también, y también el vulnerar derechos, que no hemos topado este tema, de mujeres en estado de gestación, la maternidad, la lactancia. ¿Qué pasó en esta emergencia con esas mujeres que fueron desvinculadas de sus instituciones, desvinculadas de sus trabajos? Hay muchas cosas por trabajar realmente, y las mujeres debemos continuar apoyando todos estos proyectos que existen, todas estas campañas que existen, porque a la final va a ser el futuro, va a ser la vida que nuestros hijos van a vivir. Muy bien. Gracias, Judy. Gracias, Mónica. Este tema de la equidad de género lo veo como una causa que ustedes lo están llevando adelante y lo están llevando muy bien. Y yo algunas veces, a lo mejor, como decía Mónica, exagerados con el tema de pedir cuotas, ¿ya? Creo que eso de por sí se viene. Yo creo que hay muchos méritos, hay mucho talante, hay mucha fuerza, hay mucha energía que proyecta la mujer, y prácticamente eso también ha sido parte de este programa. Yo creo que hemos tratado temas durísimos, a lo mejor que no nos atrevíamos a conversarlo, y lo hemos tratado con mucha suavidad. Y eso pasa en las organizaciones, en realidad, o en la vida familiar también, de compartir estas experiencias, no solamente desde el ámbito de la autoridad, pero yo creo que la comunicación, la colaboración es precisamente lo que nos llega. Así es que es una muy buena causa esto de la equidad de género, y espero que este ha sido un buen espacio para ustedes y en general para la audiencia que nos atiende cada jueves. Muchas gracias nuevamente, Mónica y Judy, y los esperamos en una próxima oportunidad, a lo mejor con otros temas, si es del caso, y a la audiencia igual que nos sigan apoyando, porque ya estamos en la última etapa y los últimos programas de Agenda País 4.0. Hasta la próxima. Muy buenas tardes. Conecta TV Radio presentó Agenda País 4.0. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima edición. Agenda País 4.0.